Apliquemos ahora el método de diferencial exacta. Supongamos que nos dan a resolver alguna ecuación diferencial de alguna forma de estas o alguna equivalente a esta forma. Fíjense que estas dos son equivalentes, simplemente el y' lo hemos reemplazado por diferencial y sobre diferencial x y hemos escrito el diferencial x de este lado. O sea que estas dos expresiones son equivalentes. Podrían darnos alguna otra expresión de este estilo de forma equivalente. La idea del método de diferencial exacta es escribir la ecuación diferencial de esta forma implícita, donde tenemos diferencial x, diferencial y después tenemos una función de xy que llamaremos p y una función de xy que llamaremos q, todo igualado a 0. La idea es ver toda esta expresión como el diferencial de una función phi. ¿Está bien? Recuerden que el diferencial de una función phi de variables x e y estaba dada por esta expresión que está acá. O sea, la parcial respecto de x diferencial x más la parcial de phi respecto de y diferencial y. O sea que tenemos que tratar de ver si existe alguna función phi para la cual al hacer esta operación nos queda exactamente esta expresión que está acá. O sea, esta expresión que está acá. Porque de ser así, nosotros resumiríamos toda la ecuación diferencial que queremos resolver a una expresión del tipo diferencial phi igual 0. Fíjense que todo esto pasaría a ser diferencial phi igual a 0. Y la única función cuyo diferencial es igual a 0 es la función constante. Por lo tanto, esta expresión sería la solución general, escrita de forma implícita, de esta ecuación diferencial. Por lo tanto, nuestro objetivo es ver si existe alguna phi para la cual se verifica esta igualdad. Para ello veremos si el campo formado por P y Q es un campo gradiente. En caso de ser un campo gradiente, existirá una phi para la cual se cumpla esta igualdad. Para verificar si es campo gradiente, tenemos que verificar si la derivada de P respecto de y da igual a la derivada de Q respecto de x. Entonces, si a P lo derivamos respecto de y, nos queda 2x es una constante, entonces escribimos 2x, y el sobre y lo podemos ver como por y a la menos 1, entonces bajamos el exponente, menos 1, y le reducimos en 1 al exponente a la y, entonces queda y a la menos 2. Entonces escribimos y cuadrado acá en el denominador. Entonces la derivada de P respecto de y nos da menos 2 sobre y cuadrado. Por otro lado, la derivada de Q respecto de X nos da, esto es una constante, da 0, acá nos queda 2X, entonces nos queda menos 2X sobre Y cuadrado, que es lo que tenemos acá. O sea que las derivadas cruzadas son iguales. Partiendo de esta condición, hallemos una función phi para la cual su gradiente sea PQ. Para ello, P tiene que ser la derivada de phi respecto de x y Q tiene que ser la derivada de phi respecto de y, que es lo que escribimos acá. Entonces, integrando respecto de x esta expresión, podemos encontrar una posible expresión de phi, y integrando esta expresión respecto de y, podemos encontrar otra expresión de phi, que trataremos de hacer compatibles. Entonces, acá tenemos la integral de P respecto de x que nos va a dar la función phi que estamos buscando. Entonces integramos P respecto de x y nos queda x cuadrado sobre y, más alguna función que no dependa de x, o sea que sea exclusivamente de y. Total, si nosotros derivamos esto, la derivada de esto da 0 y podemos reconstruir esta expresión que teníamos acá. Por otro lado, al integrar esta expresión respecto de y, nos queda phi igual a la integral de q respecto de y, o sea, la integral de 1 menos x cuadrado sobre y cuadrado respecto de y. Al integrar el 1 nos queda y al integrar menos x cuadrado sobre y cuadrado nos queda más x cuadrado sobre y, más alguna función que dependa exclusivamente de x. Total, al derivar respecto de y, esta expresión desaparece y volvemos a reconstruir la expresión que teníamos antes. Entonces tenemos dos expresiones que debe verificar sí o sí la función phi para poder reconstruir esta expresión que está acá, para poder reconstruir el gradiente. Por un lado nos exigen que tenga esta forma y por otro lado nos exigen que tenga esta forma.
En ambas expresiones aparece el x cuadrado sobre y, por lo tanto abajo escribimos x cuadrado sobre y. Por otro lado, en la expresión de abajo nos exigen que aparezca el y, y arriba no aparece explícitamente el y, pero lo podemos considerar acá, en esta función. Por lo tanto, podemos agregar el y sin problema. Luego, esta phi que aparece acá cumple con los requerimientos que nos piden las dos expresiones y podemos agregar simplemente una constante al final. Por lo tanto, la solución general que viene dada por phi igual a constante vendría a ser esta expresión que está acá. O sea, phi es todo esto que está acá igual a una constante. Esta constante que está acá la juntamos con esta constante y dejamos una sola constante nada más. Entonces, esta es la solución general de la ecuación diferencial. Esta expresión la podemos desarrollar un poco más haciendo como un denominador y, pasando multiplicando al i con la k y pasando restando el k por i, nos queda esta expresión que está acá, que sabemos que es una circunferencia trasladada. Para encontrar la solución única simplemente nos tienen que dar un punto por el cual quieran que pase esta circunferencia. Reemplazar el punto en esta expresión y hallar k. Luego reemplazamos k aquí y nos queda la solución única.